cómo va a caer el mundo nuevo. La correa y la salta sobre lo que te da miedo. Dentro de tu cuerpo vas despacio, silencio. En el trono de tu alma manda tu vientre y tu pecho. En la rueda de tu vida eres la reina y el rey. En la escuela de los tiempos despertarás. Hola, hermosa, bienvenida. Ayaya. Bueno, esperando aquí unos segunditos a que llegue la gente. Bienvenida a esta charla de menstruación consciente en este mes de visibilización del ciclo menstrual. Y bueno, voy a dar comienzo a la misma, en primer lugar presentándome, después contextualizando en por qué, el motivo de esta charla, por qué en este momento, en este día, y hablar un poquito más extendidamente y de forma profunda en qué consiste o cuál es mi mirada hacia la menstruación consciente. También aportar alguna pauta, alguna herramienta, ¿no?, que pueda ayudarnos en este sentido a volver a nosotras, a reconectarnos con nuestro sangrado y bueno, también cerrar con un recuerdo, ¿no?, con el recuerdo de una memoria que está viva en nosotras, en cada una de nosotras, y que de algún modo está pulsando, ¿no?, para ser recuperada, para que volvamos a conectar con ella, para que volvamos a conectar con nuestra feminidad profunda, ¿no?, a nuestra feminidad auténtica y sagrada, ¿no? Así que bueno, en primer lugar me presento, honrando a mi madre y a mi padre, soy María Cristina, y honrando esta misión, este camino misional desde el que vengo a compartir sobre esta sabiduría. Me reconozco como Ataya y estoy acompañando especialmente o específicamente a mujeres mediante esa labor como doula, acompañando en todas las facetas, en todas las etapas de vida por las que vamos atravesando las mujeres, ¿no?, desde nuestra niñez hasta nuestra vejez. Y bueno, acompañando igualmente también a todos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, centrándonos en este día en que venimos a celebrar, que estamos aquí honrando nuestro sangrado, nuestro ciclo menstrual a lo largo de este mes de visibilización del mismo, pues he querido celebrar estas 4 charlas. Esta es la primera de este ciclo de charlas. La primera lleva este nombre, menstruación consciente, y bueno, hace mucho tiempo que quería compartir sobre la misma, observando también las dudas que van surgiendo cuando comparto, ¿no?, algunos de los procesos, como por ejemplo uno específicamente que se llama Conciencia Cíclica del Sagrado Femenino, en donde trabajamos en profundidad con nuestra menstruación, con las diferentes etapas de nuestro sangrado, y también de igual modo con nuestra fisiología femenina. Pues bueno, tenía ganas de compartir estos saberes para con todas las personas, indistintamente de que accedan o no a esos procesos, porque siento que es de importancia capital que todas las mujeres volvamos a reconectar con nuestros cuerpos, a reconectar con cómo funciona, cuál es nuestra fisiología femenina, cómo funcionan nuestros cuerpos, y desde ahí, desde ese autoconocimiento, poder darnos los cuidados que en cada momento necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente
Es por eso por lo que en este día estoy compartiendo esta charla, que quedará grabada para quien quiera disfrutar de la misma en otro momento. Y bueno, pues de aquí ya comparto desde dónde, ¿no? Desde dónde comparto, de cuál es mi mirada en relación a esta cuestión. Pues en primer lugar, me gustaría comentar que nada de lo que yo aquí ofrezca, o sea, no pretendo en ningún caso ofrecer ninguna verdad absoluta. Esto me gusta siempre recordarlo, ya que considero que la mayor sabiduría a la que cada una pueda acceder va a partir de una misma, ¿no? No de algo externo. Esta información bien puede resonar contigo y con tu propia verdad, con la verdad que radica dentro de ti, que resuena, o bien puede que no, pues cada una que se quede con aquello que para ella sea certero o que para cada una pueda en algún momento determinado ayudarla, ¿no? Así que bueno, eso en primer lugar. Eh, Luego, ¿desde dónde comparto? ¿Cuál es mi mirada? ¿Cuál es la mirada que vengo a ofrecer en relación a esta cuestión? Pues sería una mirada integral, una mirada holística de la menstruación. ¿Qué significa holístico? Ya hablaba un poquito de eso en algún post. Bueno, holístico significa que relaciona todas las partes y que todas las partes tienen en sí una interdependencia, ¿no? Y que conforman un todo, ¿no? Cuando intervenimos, cuando incorporamos una mirada holística a nuestra vivencia, lo que hacemos es poder reconectar lo que manifiesta nuestro cuerpo con lo que a un mismo tiempo manifiesta nuestra emocionalidad, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental o psíquico y también nuestro cuerpo energético. Entonces, desde ahí, desde donde vamos a compartir sobre esta cuestión, porque bueno, si solamente estuviésemos viendo la menstruación desde un enfoque físico, pues nos quedaríamos con algo muy vacío de profundidad, ¿no? Sin embargo, desde esta mirada es una invitación a que conectemos con la menstruación desde este lugar más elevado, ¿no? Desde un lugar de integración desde todas las polaridades, desde donde transitamos y de la forma en la que vivimos nuestra menstruación, está a un tiempo manifestando diferentes aspectos de nosotras mismas, es decir, hay una correlación entre lo que hacemos, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que luego más tarde se materializa en nuestro sangrado, como ahora después vamos a ver. También el hecho de sentir que es muy necesaria compartir esta información es por el lugar que ha ocupado la menstruación a lo largo de las diferentes generaciones hasta llegar a nuestros días en donde recién estamos resignificando el ciclo menstrual, ¿no? Por eso de ahí la importancia de este mes de visibilización de la menstruación, porque venimos de un lugar en donde sea consciente o inconscientemente, hay muchas cuestiones, muchos tabús, muchos tabúes, muchos prejuicios, mucho estigma en relación al sangrado, ¿no? También muchas creencias, ¿no? Al fin y al cabo, porque para que algo se convierta en estigma, en primer lugar nace por una creencia, ¿no? De esa creencia va asociada a un estereotipo, de ese estereotipo al darle una carga le estamos dando un carácter de juicio y de ahí es que creamos esa creencia, al final le vamos dando un matiz de verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este momento resignificando nuestro ciclo menstrual y volviendo a conectar con él desde un lugar diferente para poder transformar todas esas cuestiones que nos han estado acompañando a lo largo del tiempo y que en la medida en la que no ponemos conciencia en ello, seguimos perpetuando para con el resto de generaciones, ¿no?
con la forma en que acompañamos a nuestro hijo, o sea, a nuestra hija en relación a la sexualidad, a nuestra hija particularmente en relación al ciclo menstrual, o en relación a cómo acompañamos a cualquier niña o a cualquier mujer, ¿no? Cuando podemos conectar de mujer a mujer, de saber, oye, lo que esta persona, lo que esta mujer vive, no es tan diferente a lo que yo estoy viviendo, podemos crear unos lazos de empatía y de conexión que mm, sin ese reflejo difícilmente podemos crearlo, ¿no? Porque no, vamos caminando desde una disociación, ¿no? En nuestro vínculo. Es como si no hubiese una correlación o un vínculo entre lo que a mí me pasa y entre lo que están viviendo cada una de las mujeres que radican a lo largo y ancho de la madre tierra. Y conectando con nuestro ciclo menstrual podemos conectar y empatizar especialmente con lo que están vivenciando otras mujeres independientemente de dónde estén desarrollándose, ¿no? De dónde estén creciendo, de dónde estén viviendo, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Algunos de esos estigmas, ¿no? O de esos prejuicios que tenemos en relación al ciclo menstrual? Bueno, pues podemos reconocer que podemos ver el sangrado en muchas ocasiones como una cuestión molesta, como una cuestión engorrosa, o simplemente verlo como sangre, ¿no? Como sangre que además sí que tiene como asociada esa sangre un carácter específico, ¿no? Como una sangre que es sucia, una sangre que nos da asco. El estar transitando la menstruación como un momento doloroso, ¿no? Con un momento de irritabilidad, de cansancio. Bueno, pues hay muchas cosas que podemos reconocer y que han formado parte de nuestra vida o que quizás siguen formando parte de nuestra realidad y de nuestra mirada hacia el sangrado, pero mediante la conciencia es que podemos transformar todo ese estigma y todos esos tabú en relación a nuestro sangrado, ¿no? Y esa es la propuesta que en este día os traigo, ¿no? Y de ahí siento que esa importancia de tratar, ¿no? Esta cuestión. Entonces, bueno, continuando con esta charla, os haría varias preguntas, ¿no? Y es que algunas veces comenzamos procesos de autoconocimiento, pero precisamente como hablaba antes, de una disociación con el resto de polaridades que también somos, ¿no? Entonces, conectar el autoconocimiento a nuestro cuerpo pasa por reconocer el cómo funciona nuestro cuerpo. Sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, sabemos cuál es la fisiología femenina. Sabemos, lo que sí podemos afirmar es el hecho de que la ciencia también tiene un sesgo en este sentido, un sesgo de misoginia al fin y al cabo, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con estudios que realmente no son 100% fiables porque no han tenido en cuenta esta cuestión específica de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí es desde esta invitación, ¿no? Desde, en primer lugar, preguntarnos esto mismo, ¿no? Sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, sabemos cómo es la fisiología de un cuerpo femenino. Em, por otro lado, también, cómo nos relacionamos, ¿no? Con nuestro sangrado. Teniendo en cuenta estas afirmaciones que he estado mencionando, de mencionar o conceptualizar o concebir el sangrado como algo sucio, ¿no? Como algo molesto, como algo, bueno, con cualquier cuestión, ¿no? Desde ese lugar, yo te preguntaría daría esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te relacionas con tu sangrado? ¿Qué concepto es el que tienes de tu sangre menstrual? Porque de esa pregunta van a redundar
muchos otros aspectos, ¿no?, que vamos vivenciando. Es decir, si yo me relaciono con mi sangrado desde un lugar de rechazo, pues evidentemente no voy a poder conectar con él de una forma profunda, porque si lo estoy rechazando, estoy justamente sembrando lo contrario a lo que en esta propuesta te vengo a compartir, ¿no?, de algún modo. Entonces, en primer lugar, sería cuestionarnos esto, ¿no? Y si en este momento no nos estamos relacionando de una forma, con un vínculo sano para con nuestro sangrado, pues no pasa nada en realidad, ¿no? Lo único que sería en este momento poner en conciencia qué es lo que se está materializando en mí, en mi forma de ver mi ciclo menstrual, para desde ahí comenzar a observarlo o comenzar a investigar o comenzar a cuestionarme el por qué me relaciono así con mi sangre, ¿no? También en relación a esta cuestión tendríamos que plantearnos cómo resignificar mi relación con el sangrado, cómo resignificar mi vínculo con la menstruación. De eso vamos a hablar un poco a lo largo de esta charla. Y en relación a esta cuestión de la resignificación, pues el ver que el hecho de conocer en profundidad esta cuestión nos va a hacer darnos cuenta que dentro de nosotras vamos transitando por diferentes etapas, por diferentes fases, y que el conocer qué nos trae cada fase, cada etapa, cada momento, va a hacer que podamos concebir esta cuestión desde otro lugar diferente, ¿no? Y luego, por último, ¿por qué concienciarnos o por qué poner conciencia a esta cuestión del ciclo menstrual como una integración de nuestra naturaleza cíclica, ¿no? También vamos a hablar sobre eso, ¿no?, en esta charla. Así que bueno, ya me meto de lleno en la misma. Traigo aquí algunas anotaciones para no perderme. Bueno, quisiera comenzar con una cita que es de Miranda Gray, que es la autora del libro Luna Roja, que fue una de las primeras referencias hacia la resignificación de nuestra mirada hacia nuestra menstruación, y que dice así: la sangre menstrual recuerda a las mujeres realmente lo que son, y el día que las mujeres amen su sangre, amarán verdaderamente su cuerpo, su alma. Bueno, pues esta cita en realidad va muy en consonancia a lo que vengo aquí a compartir, ¿no? Y es el hecho de que en la medida en la que, como decía antes, nos conectemos con nuestro ciclo menstrual, vamos a poder descubrir todo un mundo infinito de posibilidades y de información que de algún modo, precisamente por ese carácter y ese matiz tanto de las ciencias naturales como de las ciencias también sociales, ha tenido como ese carácter misógino que nos ha negado, ¿no?, que nos ha invisibilizado y que ha invisibilizado nuestras realidades, ¿no? Entonces, desde ese lugar de invisibilización es que nosotras en este momento estamos caminando hacia el reconocimiento de nuestra naturaleza femenina primigenia, ¿no? Y ayer precisamente compartía el cómo hemos, a través de cambiar el nombre, de renombrar nuestra matriz como útero, hemos perdido esa profundidad de lo que implica y del poder que radica en nuestro segundo chakra precisamente, ¿no?, que es el que hace referencia a nuestra matriz, ¿no? Y la matriz habla de lo primigenio, de lo originario, ¿no? Entonces, en primer lugar, sería esa invitación a poder conectar con nuestro útero no como una cavidad vacía esperando a ser llenada, ¿no?, o contenida por algo, ¿no?, en este caso por una vida humana o bien por cualquier
por cualquier otro proyecto, otro sueño que en realidad tengamos, sino realmente el poder concebir que nuestra matriz es la creadora de absolutamente todo, ¿no? Y que en nuestra matriz radica la conexión también con todo nuestro linaje, tanto con nuestro linaje femenino como con nuestro linaje masculino, porque no podemos disociar nuestra mirada en este sentido. Trabajar con un linaje implica reconocer también, por ende, el otro linaje, ¿no? Entonces, a través de esa conexión con nuestra matriz es que podemos reconocer todas las memorias también que hemos ido heredando en relación precisamente al cómo, ¿no?, concebimos que es ser mujer, ¿no? En este sentido, la invitación es a que también podamos observar cómo el sangrado, bien su ausencia o bien su presencia, es lo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Nuestro ciclo menstrual habla de un movimiento hormonal, que también habla de un movimiento energético, que también habla de un movimiento físico, ¿no?, material y también mental, ¿no? Entonces, en la medida en la que vamos atravesando esas diferentes fases, podemos reconocer que en una primera instancia, cuando somos niñas, todo ese movimiento está presente dentro de nuestro cuerpo, pero no está activo desde un lugar de ciclicidad, ¿no? De hecho, cuando somos niñas estamos totalmente con una energía súper expansiva, súper de fuego, de creatividad, de acción. Hay mucha fuerza, ¿no?, en nuestra niñez. Entonces, cuando después llega más o menos en nuestra preadolescencia, adolescencia, nuestro primer sangrado, nuestra menarquia, tenemos que observar cómo vivimos ese rito, porque al fin y al cabo es un rito de paso, cómo vivimos esa experiencia. Porque en base a cómo hayamos vivido nosotras esa experiencia, va en muchos casos a determinar el cómo nos relacionamos con nuestro sangrado posteriormente, ¿no? Y el cómo nosotras hemos recibido esa experiencia, cómo nos han acompañado en ese momento nuestros familiares, nuestra madre, si hemos tenido hermanas, tías, primas, cómo han concebido ese momento, qué carga le han dado emocionalmente, es que nosotras vamos a integrar en qué consiste, ¿no?, ser mujeres cíclicas, ser mujeres que menstruan, ¿no?, menstruantes. Y que a un mismo tiempo poder saber que esa forma en la que a nosotras nos han acompañado, de lo que habla es de la forma en la que ellas mismas han sido acompañadas. Entonces, si empezamos a observar cómo a través de las generaciones hemos estado recibiendo el sangrado como algo solamente concebido, por ejemplo, en muchas ocasiones, unido al ser mujer y el sangrado, que simboliza que ese momento, que ese rito ya directamente te convierte en ser mujer, y que ese ser mujer, de algún modo, como en muchas ocasiones vemos, ¿no?, lo asociamos con un miedo a quedarme embarazada, ¿no?, y que en muchas ocasiones cada vez más hemos ido rechazando nuestra capacidad de creación, nuestra capacidad también de maternar, es que también podemos observar ese vínculo existente entre la forma en la que tenemos de relacionarnos con nuestra menstruación y la forma en que nos han llegado esos discursos en relación al sangrado, ¿no? Después, una vez que transitamos ese portal, ya nos encontramos en una etapa en donde vamos manifestando una continua ciclicidad, hasta que más tarde, poco a poco y de forma simbiótica, vamos despidiéndonos de nuestro sangrado para pasar a una etapa de climaterio, de perimenopausia, y después de ahí para establecerse de forma continua la menopausia o la sanapausia, resignificándola en nosotras. Entonces podemos concebir que
En este momento, contextualizando, nos vamos a centrar en esta etapa de vida, ¿no? En esta etapa en donde nosotras somos mujeres que estamos menstruando, pero que ha marcado un inicio con esa menarquia, que tiene una correlación y que tiene una influencia en el cómo vivimos más tarde nuestra ciclicidad, y que también a un tiempo va a condicionar el cómo vayamos después despidiéndonos de nuestra ciclicidad, ¿no? Para pasar a esa etapa de la menopausia o sabiopausia. Entonces, ¿de qué nos habla la menstruación? Pues la menstruación, el cómo se manifiesta, el cómo llega, el cómo lo vivimos, realmente podemos concebir que nuestro ciclo menstrual realmente es un oráculo que nos habla del cómo nosotras vivimos nuestro día a día, de cómo transitamos ese momento en donde estamos recibiendo nuestro sangrado. Nos habla de qué memoria hemos heredado, nos habla de infinidad de aspectos, ¿no? A un tiempo. Entonces, podemos decir que nuestro ciclo comienza cuando estamos en el proceso de menstruar, ¿no? Ahí es cuando comienza nuestro ciclo, y de donde estamos atravesando una fase en donde nuestra energía de algún modo está puesta, no está tan puesta hacia afuera, sino que está puesta más hacia adentro. Que nos habla ese momento de conectar con nuestras necesidades más primarias precisamente, ¿no? Con el cómo me siento, cuál es mi energía y si en ese momento puedo tener mayor o menor energía. Pero si tengo poca energía, evidentemente no voy a tener energía como para estar compartiéndola. Voy a tener energía como para estar conmigo, ¿no? Teniendo en cuenta que mi cuerpo está haciendo en sí mismo un proceso de purificación, de expulsión de ese tejido endometrial, de esa sangre menstrual, y que está poniendo una energía ahí, es decir, está concentrando todo su poder en ese acto que está haciendo, ¿no? Que está experimentando. ¿De qué nos habla, ¿no? Esa fase? Esa fase, la fase de la menstruación, si la vemos de forma arquetípica y relacionándola con otros aspectos de la ciclicidad, tanto lunar como de la Tierra, pues la fase en donde estamos menstruando se corresponde a un momento, a una fase de profunda, como decía, de profunda introspección, de estar escuchando nuestras necesidades más primarias, ¿no? Es decir, quizás ya no nos importa en ese momento tanto el estar creando grandes cosas o el estar compartiendo, sino que estamos más preocupadas en saber qué es lo que me incomoda o qué es lo que me molesta o qué es lo que busco y qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, al arquetipo al que está vinculado esta fase sería el arquetipo de la anciana sabia, ¿no? De la bruja. Dentro de estas diferentes estaciones que vamos transitando, que va transitando la Tierra y nosotras con ella, nos encontraríamos que estamos transitando como una etapa invernal, ¿no? ¿Y de qué nos habla el invierno? Nos habla, si miramos a un árbol en invierno, lo que vemos de él es precisamente su estructura, ¿no? Su estructura, pero en la mayoría de las veces toda aquella, las flores, las hojas, todo aquello que le da como una belleza, ¿no? Un florecimiento, no está, ¿no? Está simplemente su estructura, es decir, lo que lo sostiene en ese momento. Y además su energía dentro del invierno, su energía de ese árbol está en las raíces, ¿no? Entonces, también podernos ver en esa simbología, en cómo nosotras estamos conectando con nuestra raíz a través de la menstruación, con el origen de dónde venimos, ¿no? Y ese origen de dónde venimos está conectado precisamente con lo que mencionaba antes, con nuestro linaje femenino y masculino, ¿no? Que son ambos juntos en correlación los que nos han dado vida. También dentro de esa correspondencia con la luna, podemos ver que habla de una fase lunar en donde está la luna nueva, la luna oscura.
en donde está presente la luna, su influencia energética, pero no podemos ver la luz, ¿no? Está completamente en esa parte oscura, ¿no? ¿De qué nos habla eso a nivel energético? Pues nos habla de poder conectar con el inconsciente, ¿no? Como poder conectar con aquello que no está tan claro, que no está tan tan fácil de acceder a esa información, pero en la medida en que nosotras ponemos nuestra energía en esa escucha interna, en esa escucha de introspección, sí que podemos conectar con esos mensajes que tienen para nosotras ese inconsciente, a través de los sueños, por ejemplo, o bueno, infinidad de formas, ¿no? Cuando salimos de la menstruación, cuando hemos culminado con esa fase de menstruación, comenzamos a la etapa o la fase preovulatoria, ¿no? En donde tenemos a nivel arquetípico una energía pues, más vital, ¿no? Nuestra energía poco a poco va creciendo y va de dentro, va emergiendo hacia afuera, ¿no? Hacia la luz, hacia el compartir, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, la luna nueva, que eso no lo he dicho, pero ese momento es como el momento ideal de hacer una siembra de intenciones, ¿no? Es decir, dándome cuenta de todo esto que se está materializando en mí, tanto a nivel consciente como inconsciente, puedo sembrar hacia dónde quiero encaminar mi vida, ¿no? Hacia dónde quiero impulsar mi realidad, teniendo en cuenta que yo la co-creo, la realidad que experimento, ¿no? Entonces, bien puede ser algo físico, lo que yo quiera intencionar, pues alguna creación de algún proyecto, ¿no? O alguna materialización de alguna creación. O bien puede ser algo personal, ¿no? No sé, si yo me he dado cuenta que estoy siendo una persona muy intransigente, pues sembrar pues esas semillas, ¿no? De tolerancia, es decir, es una siembra en todos los planos, ¿no? Cuando vamos transitando ya esa etapa de cuando ya hemos pasado la luna nueva y nos vamos encaminando hacia esa luna creciente, que sería la que se correspondería con ese momento, con esa fase preovulatoria, podemos encontrarnos cómo esa semilla va creciendo, qué es lo que nosotras estamos haciendo en nuestro día a día para que esa semilla tome fuerza, para que esa semilla vaya tomando forma, ¿no? Esa etapa, esa fase preovulatoria, nos encontramos, como decía, con una energía más vital, con más claridad en nuestra mente, ¿no? Es decir, podemos como ver más claro hacia dónde queremos caminar. Dentro de la luna, como mencionaba, se corresponde con la luna creciente, y a un tiempo dentro de las etapas de la Tierra podemos ver su correspondencia con la primavera, ¿no? Que es justamente lo que transitamos después del invierno. Entonces, cuando estamos en primavera, justamente ya estamos como empezando a ver cómo esos pequeños brotes, ¿no? Como dentro de esa estructura de ese árbol que mencionaba antes, cómo van creciendo, ¿no? Poco a poco esos pequeños brotecitos que nos alientan a poder ver y a poder tener esperanza, ¿no? En la vida, ¿no? Después de esa muerte que ha simbolizado el invierno, ¿no? Más tarde nos encontramos con la etapa, con esa fase ovulatoria que dura tan solo unos días, y que cuando conectamos con nuestro cuerpo y con nuestro sangrado, teniéndolo presente en nuestro día a día, podemos o sea, a través de ese autoconocimiento podemos darnos cuenta que no necesitamos métodos anticonceptivos a lo largo de todo el ciclo, es decir, solamente necesitamos quizás cuidarnos en esa etapa en donde estamos ovulando, que es cuando estamos en esa etapa más fértil, ¿no? Sería esa ovulación, es cuando radica ese salto de nuestro óvulo con esa intención de ser fecundado o no, pero bueno, él salta hacia la vida, hacia esa materialización de una creación, de la creación de la vida o de la creación de cualquier otra cuestión, como digo. Y nos habla esa etapa como de un momento de mucha fertilidad, ¿no? Si lo relacionamos con la luna, podremos ver que de lo que nos habla es como de la plenitud de la luna llena, ¿no? En donde
ya hemos puesto como esa semilla, ha ido creciendo, ha ido brotando y llegando este momento, que sería el momento dentro de los ciclos de la Tierra, sería el momento en donde estamos transitando el verano, tenemos como esa expansión de luz, ¿no? Esa expansión de plenitud, ¿no? De florecimiento. De hecho, sería también como ese momento fértil dentro de las flores, ¿no? En donde vienen los polinizadores, ¿no? A germinar, ¿no? Y a crear, ¿no? Y a hacer ese intercambio, ¿no? Si tenéis cualquier duda, estoy abierta a que me las vayáis consultando por aquí en los comentarios. Y bueno, ¿qué más decir, no? De ese momento, pues que hemos estado transitando esas dos fases, esas dos etapas, tanto la etapa de la luna creciente como la etapa de la luna llena, es decir, la etapa preovulatoria y la ovulatoria, estamos como con una energía muy luminosa, ¿no? Es decir, también se relaciona un poco este momento de la ovulación con un momento de mucha belleza, ¿no? De mucha seducción, y bueno, tiene como un sentido, ¿no? Si vemos esta cuestión de fertilidad y de florecimiento, ¿no? Entonces podemos observar que tanto esa etapa de la luna creciente y la etapa de la luna llena nos encontramos en un momento como transitando de algún modo la luz, ¿no? Pero una vez que transitamos y que ya ha pasado ese momento de ovulación, ya nos vamos sumergiendo de nuevo hacia las profundidades internas, ¿no? Hacia las profundidades también de lo inconsciente, ¿no? Porque podríamos decir que la luz representa lo consciente, que ha sido esas dos etapas, y ahora nos vamos sumergiendo poco a poco hacia lo inconsciente, ¿no? Con esa otra fase que sería esta fase después de la ovulación, que sería la etapa premenstrual, en donde poco a poco vamos viajando hacia un lugar en donde, mientras que cuando hemos tenido toda esa luz y toda esa energía hemos estado compartiendo hacia afuera, ahora la energía lo que nos pide un poco es ir justamente a la inversa, ir volviendo poco a poco hacia nosotras mismas, ¿no? Si observamos esta etapa, ¿con qué se relaciona? Podemos observar que se relaciona con la fase de la luna, luna menguante, y si nos vamos como a la Tierra, podemos observar que corresponde al otoño, ¿no? Como poco a poco esas hojas ya, pues muchas veces se van desprendiendo, ¿no? O si vemos una flor que ha florecido y poco a poco va marchitándose, ¿no? Y que bueno, que la semilla en sí sigue estando presente, ¿no? Lo único que va transformándose en forma, ¿no? Y pues con nosotras esa etapa de lo que nos habla es precisamente también de esta cuestión, ¿no? De poder observar que de lo que nos pide la vida en ese momento es que nos vayamos deshaciendo de aquello que no nos está nutriendo, ¿no? De aquello que ya ha cumplido un ciclo y que debe despedirse, ¿no? Siento como que está el gran reto que tenemos, ¿no? Por regla general, porque lo que nos pide normalmente o lo que nos exige el sistema en el que nos desarrollamos profesionalmente y en todos los aspectos de nuestra vida, nos pide como mucha linealidad precisamente, nos pide que siempre estemos siendo productivas, que siempre estemos con la energía a tope, que estemos además nosotras como mujeres, ¿no? De algún modo más consciente o inconscientemente nos han educado para cuidar a los demás, ¿no? Y no tanto para cuidarnos a nosotras. Entonces, mientras que estamos en esas dos etapas, en donde estamos con nuestra energía hacia afuera, materializando, creando, compartiendo, no supone tanto conflicto porque no hay tanto choque con lo que la sociedad nos está pidiendo a nosotras mismas. Pero el choque viene cuando nuestra energía va mermando o transformándose más bien, ¿no? Va transformándose poco a poco de estar completamente hacia afuera, hacia volver hacia adentro para irnos dando ese cuidado, para aprender a poner también los límites que nos sanan, ¿no? Y que nos cuidan también, ¿no?
aprender a precisamente esta cuestión, de aprender a cuidarnos a nosotras mismas para desde ese cuidado y desde esa, desde llenarnos y estar plenas, poder cuidar a los demás y poder compartirnos desde ahí, ¿no? Pero siempre va a pasar por este paso, ¿no? Por el paso de mirarnos a nosotras que estamos necesitando, ¿no? Cuando ya no tenemos tanta energía como para estarla compartiendo, vamos también a ser más críticas, ¿no? En qué pongo mi energía, a qué le estoy dedicando mi energía. Entonces, bueno, es por eso digo como que esta es la etapa que muchas veces nos cuesta más trabajo, porque quizás cuando ya llega la menstruación, muchas veces el mismo dolor que en algunas ocasiones sentimos es como un para, sí o sí, ¿no? No hay otra opción. Sin embargo, no es que llegue ese mensaje de para justamente cuando está la menstruación, viene llegando poco a poco para ser integrado y para ser materializado y para vivir en coherencia con lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, pero en la medida en la que nosotros no lo escuchamos, pues claro, llega como ese momento en donde estamos, por supuesto que sí, que si no nos hemos escuchado nuestras necesidades, pues vamos a estar irritables, vamos a estar enfadadas, vamos a estar precisamente echando fuego, ¿no? Ese fuego que transforma, ¿no? Sin embargo, eso, esta etapa justamente de lo que nos habla es de ir poniendo poco a poco nuestra energía en nosotras, nuestras necesidades y, y también nos habla mucho de transformar, ¿no? Nos habla de, como decía, en esa simbiología del árbol, si hay ciertas hojas que deben, que se desprenden, porque además lo hacen de forma muy natural, somos los seres humanos que somos muy apegados y que nos cuesta mucho ese proceso de desapego, ¿no? Y de duelo, pero realmente ir conectando con nuestra ciclicidad de este modo nos hace realmente integrar en nosotras el duelo como, como parte de la vida, ¿no? Que de eso también es de lo que nos habla esta ciclicidad, ¿no? De esa espiral continua, ¿no? Entre el nacimiento, la muerte y el renacimiento, ¿no? Y cómo nosotras mismas a través de nuestra ciclicidad podemos crear vida, vida humana, pero que también a un tiempo podemos crearnos a nosotras mismas, que especialmente en la invitación que yo suelo hacer, ¿no? Porque evidentemente vida humana no vamos a estar creando constantemente, ¿no? Pero sí podemos crear la vida que nosotras queremos vivir y que queremos manifestar. Y sí podemos crear nuestros sueños también desde esta escucha, ¿no? De no querer estar completamente poniendo siempre nuestra energía afuera y constantemente nuestra acción, sino que necesitamos sostener nuestra acción en el descanso. Necesitamos en muchas ocasiones desprendernos de ciertas cosas. Cuando yo estoy transitando o en la búsqueda de un sueño, de materializar un sueño, en el camino seguramente me voy a estar dando cuenta que quizá una idea determinada que yo había tenido que me parecía magnífica, ¿no? Y que me parecía que eso era justamente lo que yo quería hacer, en el camino me voy dando cuenta que no, ¿no? Que hay ciertas cosas que necesitan ser transformadas, ¿no? Y de eso es de lo que nos habla esa etapa de la hechicera, ¿no? Entonces de nuevo volveríamos después de esa etapa de la luna menguante, volveríamos de nuevo, ¿no? A la anciana sabia. No he dicho los arquetipos que se corresponderían con la luna creciente y con la luna llena, que sería la doncella y sería también la madre tierra, Gaia. Y bueno, estos realmente son simplemente unos nombres, estos nombres corresponden a los propuestos por Miranda Gray en Luna Roja, pero realmente podemos reconocer que existen infinidad de nombres para un mismo arquetipo, para una misma energía, para una misma información psíquica, infinidad de nombres, ¿no? Entonces no nos quedemos como muy encastradas en una denominación concreta, sino que sigamos explorando, ¿no? Esa es mi invitación. Bueno, eso en relación a los diferentes aspectos por los que vamos transitando, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría mencionar cómo nuestra menstruación nunca miente, y por eso que decía, como el poder observar nuestra menstruación como un oráculo de nuestra vida, de cómo estamos viviendo. Entonces, nuestro cuerpo nunca miente, nunca nos va a mentir. Es nuestra mente la que muchas veces nosotros le damos más fuerza o nos creamos precisamente los mensajes que creamos desde ahí, ¿no? Sin embargo,
el poder observar desde este lugar la menstruación nos va a dar la realidad, ¿no? Nos va a como a, a tirar todos los velos, ¿no? Que podamos estar y todas las máscaras que podamos estar creando desde nuestra mente o desde nuestros miedos, pues se van a caer todas para decirnos, esta es la realidad, ¿no? La realidad es que no has parado, que no has estado aprovechando esa energía de transformación para crear, para despedir, para soltar, y entonces pues no se puede, porque uno no puede sostenerlo todo a un tiempo realmente, ¿no? Entonces, bueno, nuestra menstruación nos habla también de nuestra herida, nos habla de hay una historia que habla de la menstruación, observar la menstruación como un gran hilo rojo que nos conecta a las mujeres de nuestro árbol y que a un mismo tiempo nos conecta con todas las mujeres, ¿no? A lo largo y ancho de toda la tierra, ¿no? Entonces, desde ese concepto de nuestra menstruación como un hilo rojo, en muchas ocasiones nos encontramos con el hecho de que ese hilo rojo, en base a esas experiencias traumáticas que hemos tenido, en base a esas heridas que vamos experimentando, pues crean nudos, ¿no? En nuestra memoria, ¿no? Y esos nudos muchas veces son los que nos hacen el repetir ciertos patrones, ciertas formas de comportamiento, ¿no? Y que es muy necesario liberar de ese dolor y de esas memorias tanto nuestro corazón como nuestra matriz, porque nuestro corazón y nuestra matriz están unidos, ¿no? Y en la medida en la que mi corazón, en base a esa herida, en base a esas situaciones o experiencias traumáticas, lo voy acorazando, ¿no? Le voy poniendo máscara, le voy poniendo coraza, le voy poniendo, bueno, lo voy apresando y lo voy, de alguna manera, lo voy encarcelando, ¿no? Pues no es posible cuando estamos con un corazón frío, el frío lo que nos lleva a la quietud, ¿no? Sin embargo, el calor nos va como haciendo, ¿no? Que poco a poco, primero el calor, el fuego, ¿no? De que nos habla de esa transformación, ¿no? Pues en la medida en la que yo voy quitándome esas capas, ¿no? Esos miedos, esa herida de encima, dentro de mi corazón, esas memorias también se van liberando en nuestra matriz, ¿no? Esos dolores. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Pues que vamos dando movimiento, ¿no? Es decir, nos vamos conectando con el movimiento y con el cambio y con la transformación como parte intrínseca de la vida. Vamos despidiéndonos de esa búsqueda de estar en un momento de plenitud que parece como que queremos caminar yo quiero caminar hacia la plenitud de esta cuestión concreta, ¿no? Y pensamos que cuando lleguemos ahí ya nos vamos a quedar ahí, ¿no? De forma lineal. Esa información es desde nuestra mente, no es desde nuestro cuerpo. Entonces, esta invitación de integrar esta conciencia cíclica dentro de nosotras, esta conciencia del ciclo menstrual y de cómo funciona nuestro cuerpo, es lo que nos va a permitir integrar el cambio y la transformación como parte de la vida, como parte intrínseca de la misma, ¿no? No podemos pretender que algo sea estanco, ¿no? Y que siempre sea de una misma manera, ¿no? Porque eso no es real y eso no es vida, ¿no? La vida realmente de lo que habla es de cambio constante, ¿no? Si nos medimos, ¿no? Eh, podemos ver como los latidos, ¿no? Son constante movimiento, subida, bajada, ¿no? Pues así igual, ¿no? Con nuestras vidas, ¿no? Entonces, dentro del ciclo menstrual también observar una doble mirada, ¿no? Como podemos observar nuestro ciclo menstrual como parte de nuestra naturaleza y todos esos cambios como parte de nuestra naturaleza, o podemos querer transformar o intervenir nuestro ciclo a través de la medicalización. La propuesta que yo aquí os vengo a traer, evidentemente, está dirigida hacia este autoconocimiento que nos permita liberar nuestro cuerpo
de todo lo que no es propio, porque cuando nosotros realmente vamos conociéndonos, esa es la mayor información que podemos tener de saber que todo se equilibra en sí mismo, cuando nosotros nos estamos dando lo que necesitamos. Pero claro, si evidentemente yo estoy transitando mi vida desde una acción constante, sin descanso, y quiero estar a tope, y que si me viene el dolor me tomo algo para callar ese dolor, como para silenciarlo por un momentito, ¿no? Para que me siga permitiendo estar en la acción, entonces evidentemente, pues, bueno, estoy caminando en contra de mi propia naturaleza, ¿no? Eso es lo que quiero un poco expresar en este sentido. Entonces, bueno, es una mirada un poco despatologizante, ¿no? De nosotras mismas, porque desde mi propia vivencia, cuando yo estaba en la etapa adolescente, estaba transitando muchísimas cuestiones a nivel personal traumáticas y emocionalmente muy intensas. Y yo no tenía menstruación. De hecho, he vivido más tiempo de mi vida sin menstruación que con ella. Quizás también por eso que estoy aquí con este llamado, ¿no? Con esta invitación a expresarla y compartirla con las mujeres que puedan llegar a mí, porque la siento fundamental por todo lo que yo he aprendido en base a mi experiencia en relación a la misma, ¿no? Cuando yo estaba en esta situación, pues bueno, pues fui al médico porque confiaba en ese momento en lo que esa persona pudiese aportarme, y bueno, pues lo primero que hizo fue mandarme pastillas anticonceptivas, y estuve caminando algunos años de mi vida bajo esa medicalización que no era ni necesaria y que era, de hecho tiene bastantes aspectos perjudiciales. Y bueno, eso fue también lo que me hizo en un momento determinado prescindir de ello, ¿no? Entonces, poder observar la menstruación desde esta mirada más profunda nos va a poder dar una mirada despatologizante de las cosas que vamos transitando en relación a la misma, cuando no está presente, cuando en lugar de durar 28 días dura 35 o dura 31 o dura 21. Poder conectar con nuestra menstruación de esta forma consciente nos va a hacer no a un momento determinado en donde algo se sale de nuestra estructura mental de qué es lo que debería ser, intervenir, ¿no? Sino poder observar la menstruación desde este enfoque más profundo nos va a hacer cuidarnos de otro modo, ¿no? Entonces está muy extendida esta cuestión o esta creencia de que los ciclos de forma general duran 28 días para todas las mujeres, y no es así. Existen mujeres que cada mujer tiene un ciclo que es propio, ¿no? Porque cada ciclo habla de una misma, no habla de nadie, habla de una, no habla de una regla que sea común para todas las mujeres, no. Y aparte de que cada persona pueda tener una cantidad de días en los que se comprende su ciclo, por ejemplo, el mío es de 35 días y yo siempre he pensado que yo estaba enferma por ello, y no, simplemente mi ciclo dura ese tiempo, ¿no? Entonces, también poder observar dentro de que, por ejemplo, mi ciclo está fuera de lo establecido, de lo normativo y de los discursos que van calando dentro de lo social, pues saber esa información, aparte de eso, poder saber que las cosas que yo voy viviendo, las experiencias que yo voy viviendo, también pueden afectar a que mi ciclo cambie. Porque ¿de qué habla un ciclo completo? Habla de algo, como estaba mencionando antes, de un proceso que comienza, que va creciendo, que llega a su plenitud, que poco a poco va marchitándose hasta la muerte, ¿no? Hasta ese momento de vacío completo, que es el momento de menstruar. Entonces, si yo en alguna de esas etapas, alguno de esos aspectos estoy teniendo, precisamente quizá a lo mejor porque no esté parando, porque esté en una acción constante o porque esté transitando alguna vivencia, puede ser a lo mejor la despedida de un trabajo, la despedida de una pareja, cualquier vivencia que a mí me esté afectando emocionalmente se va a ver reflejada en la duración de mi ciclo y en el cómo yo lo transito. Eso tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, bueno, pues en el resto de
charlas que voy a estar compartiendo a lo largo de este mes. Seguiremos profundizando en algunas cuestiones, como por ejemplo el cómo nos cuidamos, cómo cuidamos nuestra matriz, y bueno, qué hacemos también con nuestra sangre, cómo la recogemos, en fin, diferentes aspectos que lo iremos transitando más específicamente en otras charlas. Y dentro de esta, en lo que me gustaría como poner nuestra atención es también el hecho de qué otros aspectos se relacionan o que pueden tener una correspondencia que nos pueden ayudar a tener un ciclo placentero, ¿no? ¿Qué aspectos pueden tener relación? Bueno, pues en primer lugar yo diría esta cuestión de la acción, ¿no? El saber que yo voy a estar transitando por diferentes etapas, que cada una de esas etapas me está pidiendo a nivel energético algo, y a nivel de acción algo, eso me va a, en primer lugar, a hacer un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma y un cambio de concepto. Pero además también podemos observar cómo, por ejemplo, la alimentación nos puede ayudar. Ciertos alimentos evidentemente no son muy beneficiosos en general para la salud, ¿no? Pero que también pueden estar influyendo en nuestro ciclo, ¿no? En que nuestro ciclo sea liviano, ¿no? También precisamente por esta cuestión que compartía del frío, ¿no? Del frío, hay muchas personas que nos pasa que también está relacionado con la alimentación precisamente, ¿no? Que el tener frío interno en nuestro cuerpo no nos hace que se rompa de alguna manera, que rompa nuestro sangrado hacia el exterior, ¿no? Entonces, ¿qué puede ayudarnos, ¿no? Al movimiento de nuestra matrices? Pues el calor, ¿no? Gracias a vosotras también por estar. Va a ayudarnos el calor físico a que ese movimiento de nuestras paredes uterinas, de nuestra matriz, pues sea un poquito más suave, ¿no? Que no sea, muchas veces los dolores están relacionados con esa cuestión, aunque los dolores pueden ser por muchos motivos, ¿no? Pero uno de los motivos puede ser por eso, ¿no? Porque una pauta, por ejemplo, también en este sentido, para no incorporar frío en nuestras matrices, sería no caminar descalza cuando estamos caminando en suelos muy fríos, ¿no? A mí me encanta caminar descalza, pero ahora lo que hago a lo mejor es pues, que me pongo algo, ¿no? Que pueda hacer de aislante, ¿no? Que me pueda permitir los dedos de mis pies tenerlos libres, pues como quizá algún calcetín así más gordito, pero que me está aislando del frío del suelo como tal. En verano, sin embargo, pues maravilloso, ¿no? Que podamos caminar descalzas por la tierra, pues genial, ¿no? Pero muchas veces también el caminar descalza nos puede dar ese frío en nuestras matrices, ¿no? Y luego también el cómo vamos transitando las vivencias sobre todo, ¿no? Es decir, si estamos como muy rígidas, esa rigidez pues está imposibilitando ese movimiento. Por ejemplo, para dar calor a nuestras matrices hay mantitas o hay saquitos de semillas que se pueden calentar y ponerlo en nuestro vientre y van de maravilla, la verdad. También, inclusive cuando tenemos, o previo a que nos llegue la menstruación o en la misma menstruación, también puede ayudar a que se calmen los dolores. Y luego también pues el uso de las plantas, pero bueno, en este sentido a mí me gusta compartir el hecho de una mirada respetuosa también para con las plantas y no usarlas desde meramente un lugar antropocéntrico, ¿no? E interesado precisamente de uso como tal, ¿no? Sino podernos relacionar con las plantas y con su medicina desde un vínculo, ¿no? Desde el vínculo sagrado, ¿no? Desde el respeto y desde ese aire, desde ese intercambio en equilibrio, ¿no? Pero las plantas también nos pueden ayudar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más contar? Una herramienta que me gustaría compartiros, que podéis cada una de vosotras crearos, porque bueno, por esta cuestión de que es muy poco porcentaje realmente de mujeres las que menstruan en 28 días, entonces yo
sugiero que mejor cada una se haga su propia herramienta, ¿no? Y la herramienta que me gustaría compartiros sería el diagrama lunar. El diagrama lunar es un círculo que está dividido en segmentos, ¿no? En diferentes segmentos. Entonces, hacer tantos segmentos como días tiene mi ciclo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que es 35, pues 35 segmentos, ¿no? Para otra habrá quien coincida 28, pues estupendo. De hecho, si nos compramos alguna agenda lunar, casi siempre la vamos a encontrar que tiene 28 y no ni más ni menos, ¿no? Sino esa cantidad. Y poder, mediante ese diagrama lunar, ir trasladando nuestro día a día a ese diario, ¿no? Lo que ocurre con los diagramas lunares es que al ser muy pequeño el espacio en donde tenemos para compartir la información, pues yo normalmente cuando en la conciencia cíclica del sagrado femenino, lo que sugiero más bien es que tengamos un diario y que complementando ese diario tengamos nuestro diagrama lunar. Entonces, podemos comenzarlo ya mismo, ¿no? Esa herramienta que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y sería pues tener nuestro cuaderno y en ese cuaderno, pues cada vez que vayamos a escribir, idealmente cada día, podamos escribir cómo me estoy sintiendo, qué energía tengo, si tengo más energía o menos energía, de qué tengo ganas, si tengo pensamientos repetitivos, cómo me encuentro físicamente, de qué tengo ganas, cuáles son mis necesidades, si he tenido sueños, de qué me hablaban mis sueños, qué emociones son las que se están materializando. En fin, poder recoger dentro de ese diario toda la información que voy experimentando cada día. Y luego trasladar toda esa información en forma de símbolo a ese diagrama, ¿no? Por ejemplo, hacer un código para cada cuestión, por ejemplo, pues para las emociones, hacer un corazón, en fin, ya cada uno, por ejemplo, inclusive pues cuando queremos incluir el sangrado, pues poner cuánta cantidad de sangrado estoy teniendo cada día de menstruación, si es más o es menos en función de por ejemplo, por gotitas, ¿no? Si estoy teniendo en mi primer día un sangrado muy abundante, pues más gotitas, si en el segundo va bajando, pues menos. En fin, poder registrar esa información en una primera instancia, pues no nos puede parecer quizás muy relevante, pero lo más interesante es poder comenzar ese proceso con nosotras mismas de reconexión con nuestro cuerpo y con nuestro sangrado y con nuestra ciclicidad, comenzarlo y poderlo ver luego con retrospectiva, es decir, cuando han pasado, por ejemplo, 3 meses o 6 meses, poder volver atrás y ver, en mi día 1 de ciclo, yo estaba de esta manera, estas emociones son las que estaban presentes, y luego poder volver al ciclo siguiente y ver, en mi día 1 estaba de esta manera, y podremos comprobar cómo en muchas ocasiones va a haber cosas que se van a estar repitiendo, ¿no? Y que si algo se está repitiendo, ¿no? Y que está muy establecido en mí, si forma parte de mi naturaleza, pues nada, pues reconocerlo y aceptarlo. Y si no está formando parte de mi naturaleza, pero se está manifestando una y otra vez, pues quizás darme la conciencia de que debo transformar en mí, ¿no? Para poder tener el bienestar que estoy buscando. Bueno, esa cuestión. Luego, ya estamos finalizando. Me gustaría compartir, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, sí. Poder reconocer el tiempo, salirnos en este sentido de reconocer nuestra ciclicidad, salirnos un poco de ese tiempo lineal, de ese tiempo que mide de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, el calendario gregoriano, ¿no? El calendario con el que estamos habitual a medir nuestras vidas por meses, por días, a poder sincronizarnos con un calendario cíclico, ¿no? Y poder reconectar y reconocer el tiempo como la expresión del movimiento. Aquí dice Aura, el diagrama lunar es una herramienta genial de autoconocimiento, de conectar con nuestra sabiduría. Me ayudó a aceptarme, cuidarme y amarme exactamente como soy. Maravilloso, ¿no? Poder tener tu testimonio, ¿no? En este sentido. Y bueno,
traigo para finalizar dos citas, bueno, una cita más cortita que es de Clarissa Pinkola que dice: como una criatura salvaje que olfatea una cosa y husmea por arriba, por abajo y por todas partes para averiguar lo que es, la mujer es libre de buscar las verdaderas respuestas a sus más profundas y oscuras preguntas. Pues esta es como la invitación, ¿no? Poder conectar con nuestro ciclo menstrual de forma sagrada, con nuestro sangrado de forma sagrada, nos va a permitir conectar con nuestra naturaleza salvaje, ¿no? Con nuestra naturaleza primigenia, ¿no? Y poder manifestar esa expresión de la mujer libre, ¿no? En cualquier caso. Entender los ciclos como algo fundamental, ¿no? Como fundamental y que forma parte de esa continuidad, de esa espiral continua entre esos diferentes estadios de la vida, entre la vida, la muerte y el renacimiento, como mencionaba antes. Y para terminar, pues traigo un hermoso escrito que habla de Susan S. Sweet y habla de la tradición de la mujer, que dice así: la tradición de la mujer sabia es una espiral. Entonces, poder conectar con nosotros y con nuestra ciclicidad hacia ese camino de nuestra propia sabiduría y hacia el reconocimiento de todo lo que está vivo en nuestra memoria celular internamente, forma parte de una continua espiral, ¿no? Y esa espiral la va tejiendo, la va conformando cada ciclo, ¿no? Que vamos transitando. Dice así: el símbolo de la tradición de la mujer sabia es una espiral. Una espiral es el movimiento alrededor y más allá de un círculo, regresando siempre a sí mismo, pero nunca exactamente al mismo lugar. Las espirales nunca se repiten. El símbolo de la tradición de la mujer sabia es la espiral. La espiral es el caldero burbujeante. La espiral es el rizo de la ola. La espiral es la elevación del viento. La espiral es el remolino del agua. La espiral es el cordón umbilical. La espiral es la gran serpiente. La espiral es el camino de la tierra. La espiral es el giro de la hélice. La espiral es la rotación de nuestra galaxia. La espiral es el coraje suave. La espiral es el laberinto. La espiral es la atracción útero-marea-luna. La espiral es su vida individual. La espiral es el pasaje entre mundos, el paso del nacimiento a la muerte, pasando a nacer. El camino de la iluminación es la danza espiral de felicidad. El símbolo de la tradición de la mujer sabia es una espiral. 12 es el número de orden establecido. Un paso más allá es 13, el comodín, el primer indivisible, el número de cambio. Caminando una espiral, inevitablemente se llega a la siguiente etapa única, lo desconocido, la etapa 13ª, la oportunidad para el cambio, la ventana de la transformación. El paso 13º crea la espiral. Así que bueno, esta es mi invitación, podernos conectar a través de este ciclo menstrual con la espiral de la vida y poder conocernos de forma profunda. Gracias a vosotras por estar aquí compartiendo y acompañándome en este día. Y bueno, muchísimas gracias por todo, un abrazo de corazón a corazón y mi deseo ¿no? que podamos reconectar cada una de nosotras con nuestra naturaleza primigenia, ¿no? Que es la que porta toda la sabiduría. Gracias, gracias, gracias y hayaya. Ay, una cosa más, antes de irme. Este domingo voy a estar compartiendo el taller de fisiología femenina por si alguien quiere profundizar en esta cuestión. Y bueno, también extender la invitación a esta cuestión de que estaré compartiendo cada viernes. A partir del viernes siguiente será de 3 a 4 en la hora del directo, pero igualmente, como mencionaba al inicio, cada charla va a quedar grabada y registrada para que pueda consultarse en otro momento o inclusive también para que podáis compartirla con aquellas personas que sintáis que pueden resonar con esta información. Un abrazo y un besazo. Gracias a todas por estar. Un placer. Ahora sí, allá, allá.